Quiero que pienses en tu día de ayer, desde que te despertaste hasta que te dormiste. ¿Cuántas de las cosas que hiciste las elegiste tú de verdad? No me refiero a si elegiste desayunar tostadas o cereales, me refiero a algo más profundo. ¿El trabajo al que fuiste, lo elegiste tú o elegiste lo que se esperaba de ti? La forma en que hablaste, en que te vestiste, en que te comportaste. ¿Eso fue decisión tuya o fue el piloto automático de años de programación? Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. No es físico, no es falta de sueño ni exceso de trabajo. Es algo más hondo. Es el agotamiento de estar viviendo una vida que no sientes como tuya, de levantarte cada día para cumplir con un guión que escribió otra persona. Y lo peor es que ni siquiera sabes cuándo aceptaste ese guión, porque nadie te preguntó. Hace 500 años un hombre observó cómo funcionaba el poder, cómo se manipulaba a la gente, cómo se fabricaban obediencias. Se llamaba Nicolás Maquiavelo y escribió cosas que siguen siendo incómodamente ciertas hoy. No porque fuera un cínico, sino porque se atrevió a mirar la realidad sin el filtro de cómo deberían ser las cosas. Y lo que vio explica por qué estás tan cansado. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar de las reglas invisibles que gobiernan tu vida, las que aceptaste sin darte cuenta, las que te programaron desde niño, las que te mantienen corriendo en una dirección que quizás nunca fue la tuya. Y vamos a hacerlo con la ayuda de un pensador que entendió el juego hace 5 siglos. Si este tema te remueve, te pido que te quedes hasta el final. Y si en algún momento sientes que esto era lo que necesitabas escuchar, suscríbete. Hay mucho más que explorar juntos. Empecemos por el principio, por el momento en que, sin saberlo, dejaste de elegir. Tengo un amigo, lo voy a llamar Pedro, que hace unos meses me dijo algo que no he podido olvidar. Estábamos cenando, llevábamos unas cervezas y de repente se quedó callado mirando la mesa. Y me dijo: Javier, tengo 43 años y no sé qué coño estoy haciendo con mi vida. Pedro tiene un buen trabajo, gana bien, tiene pareja, tiene piso, tiene coche. Desde fuera lo miras y piensas, este tío lo tiene todo resuelto. Pero esa noche me contó algo que creo que muchos reconoceréis. Me dijo que cada mañana cuando suena el despertador hay un segundo antes de abrir los ojos del todo, en el que siente algo parecido al pánico, una resistencia en el pecho, una voz muy pequeña que dice: otra vez no. Por favor, otra vez no. Y luego se levanta y hace lo que tiene que hacer, como siempre. Le pregunté cuánto tiempo llevaba sintiéndose así, y me dijo que no lo sabía, que quizás años, quizás siempre, que no era infeliz exactamente, era algo más raro, era como vivir una vida que no le pertenecía del todo, como ser actor de una obra que no había elegido, siguiendo un guión que no recordaba haber aceptado. Y entonces me preguntó: ¿te pasa a ti también o estoy loco? No, Pedro, no estás loco. De hecho, creo que estás empezando a despertar. Hay un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el sueño. Puedes dormir 8 horas, 10 horas, puedes irte de vacaciones 2 semanas y volver igual de agotado, porque no es el cuerpo lo que está cansado, es algo más profundo. Es como si una parte de ti llevara años tirando en una dirección mientras tú caminas en otra. Y esa tensión constante, esa fricción invisible, te va desgastando por dentro. Yo creo que ese agotamiento tiene un origen muy concreto. Y tiene que ver con una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Cuánto de mi vida lo elegí yo y cuánto me lo eligieron? Hace 500 años vivió un hombre en Florencia que se dedicó a observar el poder. Se llamaba Nicolás Maquiavelo y tuvo una vida bastante turbulenta. Fue diplomático, consejero de gobernantes, y luego cayó en desgracia, lo torturaron, lo exiliaron, y en ese exilio, sin nada que hacer, se puso a escribir todo lo que había observado sobre cómo funciona realmente el mundo, no cómo debería funcionar, cómo funciona de verdad. Lo que escribió escandalizó a su época, y si soy honesto, sigue siendo incómodo hoy.
Porque Maquiavelo no te cuenta cuentos bonitos, te describe la realidad sin anestesia, y una de las cosas que mejor entendió fue esto. El control más efectivo no es el que se impone a la fuerza, es el que se instala sin que te des cuenta. Piénsalo un momento. Si alguien te pone una pistola en la cabeza y te obliga a hacer algo, tú sabes que estás siendo controlado. Lo sientes, lo resientes. En cuanto puedas, te rebelarás. Pero si alguien te convence desde niño de que ciertas cosas son lo normal, de que ciertos caminos son los correctos, de que ciertos sueños son realistas y otros son fantasías, no te rebelas. ¿Contra qué te vas a rebelar? Si lo sientes como tuyo, si lo llamas mi decisión, mi vida, lo que yo quiero. Esa es la genialidad del sistema. Te controla haciéndote creer que eres libre. Déjame preguntarte algo y quiero que seas honesto contigo mismo. La carrera que estudiaste o el trabajo que tienes si no estudiaste, ¿cómo llegaste a eso? ¿Te sentaste un día, exploraste todas las posibilidades, conectaste con lo que realmente te apasionaba y elegiste libremente? ¿O más bien había una presión? ¿Tus padres que esperaban algo? ¿El miedo a no ganar dinero? ¿Lo que estudiaban tus amigos? ¿Lo que era sensato, práctico, con salida? No te juzgo, ¿eh? Yo mismo elegí muchas cosas así, pero quiero que veas algo. Eso que llamas mi decisión muchas veces es solo el resultado de presiones invisibles que ni siquiera percibías. Con la pareja pasa algo parecido. ¿Estás con quien estás porque es la persona que realmente quieres a tu lado? ¿O estás con quien estás porque ya llevabas tiempo, porque era más fácil seguir que romper, porque tenías miedo de empezar de cero, porque a esta edad ya hay que sentar la cabeza? Y con la ciudad donde vives, y con cómo pasas los domingos, y con qué te pones de ropa, y con qué opiniones expresas en público y cuáles te callas. ¿Cuánto es tuyo de verdad y cuánto es adaptación? Esto no es para culparte, es para que entiendas de dónde viene ese cansancio. Cuando vives una vida que no encaja con quien eres, aunque no sepas muy bien quién eres, aunque nunca hayas tenido tiempo de descubrirlo, hay una parte de ti que lo sabe y protesta, silenciosamente pero protesta. Esa resistencia por las mañanas, esa sensación de vacío, ese preguntarte, ¿ya está? ¿Esto es todo? Es tu yo real llamando a la puerta. Mira, voy a contarte algo de mi propia vida porque creo que ilustra bien esto. Cuando era joven yo quería escribir. Me encantaba. Podía pasarme horas inventando historias, llenando cuadernos. Era lo que me hacía sentir vivo. Pero claro, cuando llegó el momento de decidir, de elegir una carrera, ¿quién elige escritor? Eso no es serio. Eso no tiene salida. Ya escribirás en tu tiempo libre, me decían. Primero asegúrate un futuro. Y les hice caso. Estudié algo sensato. Me busqué un trabajo estable. Hice lo que se suponía que había que hacer. Y pasaron años, muchos años, en los que cumplí. Subí escalones. Pagué facturas. Y cada vez que alguien me preguntaba ¿qué tal?, decía bien, bien, ahí vamos. Porque no sabía cómo explicar que estaba bien, pero no estaba bien. Que todo funcionaba pero nada tenía sentido. ¿Sabes cuándo empecé a sentirme vivo otra vez? Cuando volví a escribir. Cuando dejé de esperar el momento perfecto y simplemente empecé. Aunque fuera a las 11 de la noche después de un día agotador, aunque nadie me leyera, aunque no sirviera para nada práctico. Eso que había enterrado durante décadas seguía ahí, esperando. Y no te cuento esto para decirte que dejes tu trabajo mañana y te dediques a tu pasión. No es tan simple. Te lo cuento para que entiendas algo. Esa parte de ti que silenciaste para encajar no ha muerto, está dormida. Y tu cansancio es, en parte, el esfuerzo que haces cada día para mantenerla dormida. Ahora quiero que entendamos cómo llegamos aquí, porque no es casualidad, no es mala suerte, es diseño. Maquiavelo observó que el control social funciona mejor cuando empieza pronto, antes de que la persona tenga capacidad de cuestionarlo
antes de que desarrolle criterio propio. Y eso, en nuestra sociedad, significa la infancia. Piensa en lo que te enseñaron de niño. Y no me refiero solo en la escuela, me refiero en casa, en la calle, en todas partes. Sé bueno, haz caso, no contestes, no seas egoísta, piensa en los demás, no te quejes, aguanta, esfuérzate. Los mayores saben más, las cosas son como son, así es la vida. Individualmente, ninguna de estas frases es terrible, pero juntas, repetidas miles de veces durante años, construyen algo muy específico. Una persona que aprende a mirar hacia afuera antes que hacia adentro, que aprende a preguntar ¿qué esperan de mí? Antes de preguntar ¿qué quiero yo? Hay un experimento clásico en psicología que me parece muy revelador. Cogieron a un grupo de niños y les dieron un problema para resolver. A la mitad les dijeron «eres muy listo». A la otra mitad les dijeron «¿has trabajado muy duro?». Luego les dieron a elegir entre un problema fácil y uno difícil para el siguiente reto. ¿Sabes qué pasó? Los niños a los que habían dicho «eres muy listo» eligieron masivamente el problema fácil. Tenían miedo de fallar y dejar de ser listos. Los niños a los que habían dicho «has trabajado duro» eligieron el difícil. No tenían una identidad que proteger. ¿Ves lo que pasa? Los elogios, los castigos, las etiquetas que te ponen de niño, no solo te dicen cómo eres, te dicen cómo debes ser. Y luego pasas la vida protegiéndolo, cumpliendo con la etiqueta, aterrorizado de que se descubra que quizás no eres lo que todos creen. Conozco a mucha gente que sigue viviendo a los 40 años para demostrar algo a sus padres, padres que quizás ya están muertos, o que ya ni se acuerdan de lo que dijeron, o que, irónicamente, ahora dicen «solo quiero que seas feliz». Pero el daño está hecho. La voz se instaló dentro y sigue hablando. No eres suficiente, demuestra tu valor, no la cagues, ¿qué van a pensar? Esa voz no eres tú. Es el eco de lo que absorbiste antes de tener capacidad de filtrar nada. Y luego está la escuela. ¡Ay, la escuela! Mira, yo no tengo nada en contra de los profesores. La mayoría hacen lo que pueden con lo que tienen, y hay muchos que son vocacionales y maravillosos. Pero el sistema educativo como tal, el sistema está diseñado para producir un tipo muy específico de persona. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la escuela funciona como funciona? 30 niños sentados en filas mirando hacia adelante, un adulto que habla y ellos que escuchan, horarios rígidos, timbres que marcan cuándo puedes moverte, levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño. Exámenes donde lo importante es repetir lo que te dijeron, no pensar por ti mismo. ¿Sabes de dónde viene ese modelo? De la Prusia del siglo XVIII, se diseñó específicamente para crear soldados obedientes y trabajadores de fábrica. No es broma, está documentado. El objetivo era producir personas que supieran leer instrucciones, respetar jerarquías, cumplir horarios y aguantar tareas repetitivas sin quejarse. Y oye, funcionó muy bien, tanto que exportamos ese modelo a todo el mundo, y aquí seguimos, 200 años después, con el mismo diseño básico. Aunque el mundo haya cambiado por completo, aunque ya no necesitemos obreros de fábrica sino personas creativas, aunque todo lo que la escuela te enseñó a memorizar lo puedas buscar en Google en 2 segundos. ¿Qué te enseñó realmente la escuela? Te enseñó a obedecer, a encajar, a temer el error, a buscar la aprobación del que tiene autoridad, a compararte con los demás, a medir tu valor en notas. ¿Qué no te enseñó? A conocerte, a gestionar tus emociones, a pensar críticamente, a cuestionar lo que te dicen, a descubrir qué te apasiona, a lidiar con el dinero, a tener conversaciones difíciles, a fracasar y levantarte, a diseñar una vida en lugar de encajar en una. Lo que más me impacta es esto. Pasamos entre 15 y 20 años de nuestra vida en el sistema educativo. Son miles y miles de horas. Y salimos sin tener ni idea de quiénes somos ni qué queremos. Pero eso sí, sabemos resolver ecuaciones de segundo grado que nunca usaremos.
No te cuento esto para amargarte. Te lo cuento para que entiendas que tu cansancio no es un fallo tuyo. No es que seas débil, o vago, o desagradecido. Tu cansancio es la respuesta natural de alguien que ha pasado décadas encajando en un molde que no se hizo para él. De alguien que ha seguido un camino sin pararse a preguntar si ese camino llevaba a donde él quería ir. Y no estás solo. Pedro no está solo. Hay millones de personas sintiendo exactamente lo mismo, cumpliendo, funcionando y por dentro preguntándose, ¿esto es todo? Ahora quiero hablarte de algo que Maquiavelo entendió muy bien y que creo que explica muchas de las trampas en las que caemos. Él identificó que el comportamiento humano se mueve básicamente por tres fuerzas: el interés, el miedo y el deseo. Y si no las ves claramente, te controlan sin que lo sepas. Vamos con la primera, el interés. Me acuerdo de una época en la que yo creía que ciertas personas eran mis amigos. Me llamaban, quedábamos, me reían las gracias, parecía que les importaba. Y un día las cosas me fueron mal. Tuve problemas económicos, problemas personales, dejé de ser divertido y empecé a necesitar apoyo. ¿Sabes cuántos de esos amigos siguieron llamando? Casi ninguno. Y durante un tiempo me dolió. Me sentí traicionado. Pensaba, qué mala gente, qué interesados. Pero con el tiempo entendí algo más incómodo. No eran mala gente. Eran personas normales. Lo que pasaba es que yo no había entendido el juego. Pensaba que la amistad era incondicional, que la gente te quiere porque sí, que las relaciones funcionan por arte de magia, y no es así. Las relaciones funcionan por intercambio, siempre. Ojo, no hablo de intercambio frío y calculador. Hablo de que cuando tú aportas algo a la vida de alguien, risas, apoyo, compañía, estatus, lo que sea, esa persona quiere tenerte cerca, y cuando dejas de aportarlo se aleja, no por maldad, por naturaleza. Maquiavelo no decía esto para volverse cínico, lo decía para ser realista. Cuando entiendes que todo el mundo, incluido tú, incluídome yo, actúa en función de intereses, dejas de sorprenderte, dejas de tomarte personalmente lo que hace la gente, y empiezas a preguntarte cosas más útiles. ¿Qué estoy aportando yo a esta relación? ¿Qué me aporta a mí? ¿Tiene sentido? La segunda fuerza es el miedo, y esta es quizás la más poderosa de todas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Cuántas personas conoces que odian su trabajo y no se van? Y no hablo de gente que no tiene opciones. A veces realmente no las hay. Hablo de gente que podría cambiar, que tiene recursos, que tiene capacidad, pero no lo hace. ¿Por qué? Miedo. Miedo a perder el sueldo fijo, miedo a fracasar, miedo a empezar de cero, miedo a que no funcione, miedo al que dirán, miedo a descubrir que quizás no son tan buenos como creen. Y con las relaciones pasa igual. ¿Cuántas personas se quedan en relaciones que les hacen infelices? Relaciones donde ya no hay amor, donde hay rutina o costumbre o dependencia, donde se sienten más solos que si estuvieran solos de verdad. Pero no se van, porque el miedo a la soledad, al fracaso, a empezar de nuevo, paraliza. El miedo es la cadena más fuerte que existe, y lo genial, o lo perverso según se mire, es que no necesita barrotes. No necesitas encerrar a nadie si consigues que se encierre solo. Yo he vivido paralizado por el miedo durante años de mi vida. Había cosas que quería hacer, cambios que quería intentar, palabras que quería decir, y no lo hacía. Me contaba excusas. No es el momento. Todavía no estoy preparado. El año que viene. Pero la verdad era mucho más simple. Tenía miedo. Y el miedo tiene algo muy traicionero. Cuanto más lo evitas, más crece. Cada vez que no haces algo por miedo, tu cerebro registra. Esto era peligroso. Hicimos bien en evitarlo. Y la próxima vez el miedo es más grande. Y la siguiente, más aún. Hasta que acabas viviendo en un pasillo cada vez más estrecho, evitando casi todo y sin saber muy bien cómo llegaste ahí. La tercera fuerza es el deseo.
Y esta es la más sutil, porque viene disfrazada de libertad. Piensa un momento en cuántas cosas deseas. Ese móvil nuevo, esas vacaciones, ese cuerpo, esa pareja, ese coche, esa casa, ese reconocimiento, esa vida que ves en Instagram. ¿De dónde vienen esos deseos? Creemos que son nuestros. Creemos que los elegimos, pero la mayoría fueron implantados. No naciste queriendo un iPhone. No naciste queriendo un cuerpo de gimnasio. No naciste queriendo impresionar a desconocidos en Internet. Alguien te lo enseñó. Miles de anuncios, imágenes, mensajes, comparaciones, fueron moldeando lo que deberías querer. Y lo perverso es que el deseo fabricado nunca se satisface. Consigues el móvil nuevo y a los 6 meses sale otro mejor. Consigues el cuerpo y encuentras nuevos defectos. Consigues los likes y necesitas más. El sistema necesita que nunca estés satisfecho, porque si estuvieras satisfecho, dejarías de consumir, y eso no le interesa a nadie excepto a ti. Maquiavelo entendió que quien controla los deseos de la gente, controla a la gente. No hace falta forzar a nadie a hacer nada, solo tienes que convencerle de que desee lo que tú quieres que desee. Y entonces correrá hacia donde tú digas, creyendo que es su propia voluntad. ¿Te suena? Interés, miedo, deseo. Estas 3 fuerzas están operando en tu vida ahora mismo. En tu trabajo, en tus relaciones, en tus decisiones. Y la mayoría de la gente nunca las ve. Simplemente reacciona a ellas, creyendo que está eligiendo libremente. Pero tú ahora las estás viendo, y eso cambia las cosas. Ahora viene una parte difícil, pero creo que es la más importante de todo lo que te voy a contar hoy. Nadie va a venir a salvarte. Sé que suena duro, y sé que hay una parte de nosotros, quizás la parte que sigue siendo niño, que espera que alguien venga y arregle las cosas. Un padre, una pareja, un jefe, el gobierno, Dios, la suerte, algo. Pero no va a venir nadie. Puede que recibas ayuda, puede que tengas suerte, puede que alguien te eche una mano en un momento clave, pero si tu plan de vida depende de eso, estás apostando tu existencia a la lotería. Maquiavelo escribió algo que me parece muy lúcido, que la fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones pero nos deja la otra mitad a nosotros. Hay cosas que no controlas, donde naciste, tu familia, tu cuerpo, lo que te pasó de niño, gran parte de las circunstancias. Pero hay otra mitad que sí es tuya, lo que haces con lo que tienes, cómo respondes a lo que te pasa, qué decides a partir de ahora. Y esa mitad es suficiente para cambiar todo. ¿Sabes qué diferencia a las personas que construyen vidas que sienten suyas de las que no? No es suerte, no es talento, no es dinero, aunque todo eso ayude. Es una cosa muy simple. En algún momento decidieron dejar de pedir permiso. Permiso para ser quienes son, permiso para querer lo que quieren, permiso para intentar lo que les llama, permiso para equivocarse, permiso para decepcionar expectativas ajenas. En algún momento dijeron, ya está, esta es mi vida y voy a vivirla yo. No es fácil, de hecho es lo más difícil que puedes hacer, porque el sistema entero está diseñado para que pidas permiso, para que busques aprobación, para que encajes. Salirte de eso significa enfrentar miedos profundos, significa decepcionar a gente, significa estar incómodo, significa no saber si va a funcionar. Pero la alternativa es peor. La alternativa es seguir viviendo una vida que no sientes como tuya, llegar a los 60, a los 70 y mirar atrás y preguntarte, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué viví para otros? ¿Por qué tuve tanto miedo? Quiero que entiendas algo. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo mañana, ni que abandones a tu familia, ni que hagas ninguna locura. El cambio real casi nunca es un salto dramático. Es más bien un giro gradual. Un empezar a preguntarte cosas que antes no te preguntabas, un empezar a hacer pequeños ajustes, un empezar a escucharte. Pero el primer paso, el imprescindible, es este: dejar de mentirte, dejar de decirte que estás bien cuando no lo estás,
Dejar de decirte que no pasa nada cuando sí pasa. Dejar de decirte que el año que viene, cuando sabes que el año que viene seguirás igual. Mirar tu vida con honestidad y preguntarte, ¿esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que me hace sentir vivo? ¿Estoy viviendo o estoy cumpliendo? Si la respuesta te incomoda, bien, eso es bueno. La incomodidad es la puerta. La comodidad con una vida que no encaja contigo es el verdadero problema. Te voy a decir algo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí hace 20 años. Tienes derecho a decepcionar las expectativas que otros pusieron sobre ti. Tienes derecho a no ser quien tus padres querían que fueras. Tienes derecho a no cumplir con el modelo de éxito de tus amigos. Tienes derecho a cambiar de opinión, de rumbo, de vida, las veces que haga falta. Tienes derecho a elegirte a ti mismo aunque eso incomode a otros. No es egoísmo, es supervivencia del alma. Porque mira, la gente que te quiere de verdad, la que importa, te va a seguir queriendo aunque cambies. Y la gente que solo te quería mientras encajabas en lo que esperaban de ti, esa gente nunca te quiso a ti, quería su idea de ti. Y perder eso no es una pérdida, es una liberación. Hay una pregunta que me ayuda mucho cuando me pierdo. Y quiero compartirla contigo porque creo que puede ayudarte también. La pregunta es esta. Si supiera que me quedan 5 años de vida, ¿seguiría viviendo así? 5 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para hacer cosas, pero poco tiempo como para desperdiciarlo. Y cuando te lo planteas así, de repente las prioridades se aclaran mucho. Ciertas cosas que parecían importantes dejan de serlo. Ciertos miedos que parecían enormes se vuelven ridículos. Ciertas excusas que parecían válidas ya no se sostienen. ¿Seguirías en ese trabajo que te consume? ¿Seguirías en esa relación que te apaga? ¿Seguirías posponiendo lo que realmente quieres? ¿Seguirías preocupándote tanto por lo que piensen los demás? La muerte no es algo morboso de lo que hay que huir. Es el clarificador más poderoso que existe. Cuando la miras de frente, no para deprimirte sino para ordenar tus prioridades, te obliga a dejar de perder el tiempo, a dejar de vivir para impresionar, a dejar de posponer lo importante. Maquiavelo vivió con esa conciencia. Después de ser torturado y exiliado, sabía que podía morir en cualquier momento. Y quizás por eso escribió con tanta honestidad. Ya no tenía nada que perder. Ya no tenía que quedar bien con nadie. Déjame terminar con algo que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Hay 2 formas de vivir. La primera es la reacción. Te levantas cada día y respondes a lo que viene. El móvil, el trabajo, las urgencias de otros, las expectativas, el ruido. Vas apagando fuegos que ni siquiera son tuyos. Llegas al final del día agotado sin haber hecho nada para ti. Y lo repites, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que tu vida se ha ido en sostener las vidas de otros. La segunda forma es la creación. Te levantas cada día y antes de que el mundo te reclame, decides que es importante para ti. No tiene que ser mucho, 1 hora, media hora, el tiempo que sea, pero es tiempo tuyo dedicado a lo que tú decides, construyendo algo que tú eliges. La diferencia entre una vida que sientes tuya y una que no está en grandes gestos heroicos, está en pequeñas decisiones repetidas cada día. Está en elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Está en preguntarte, ¿esto lo quiero yo?, antes de hacerlo. No va a ser fácil. Habrá días en que vuelvas a caer en el piloto automático, días en que el miedo gane, días en que te cueste recordar por qué empezaste. Eso es normal, eso es humano. Pero si aguantas lo suficiente, si sigues eligiéndote a ti mismo aunque sea incómodo, algo empieza a cambiar. El cansancio de fondo empieza a aliviarse, la sensación de vacío se llena de algo que no sabías que te faltaba, y un día te despiertas y el peso en el pecho ya no está. No porque las circunstancias hayan cambiado mágicamente, sino porque por fin estás viviendo algo que sientes como tuyo. Pedro, mi amigo, el que empezó todo esto con su pregunta en aquella cena, hace unos meses me llamó. Había dejado su trabajo,
no de manera dramática, lo planificó, ahorró, encontró otra cosa. Algo con menos dinero pero que le dejaba tiempo para lo que realmente le importaba. Y me dijo algo que me emocionó. Me dijo: Javier, por primera vez en años me despierto sin esa sensación de pánico. No es que todo sea perfecto, pero es mío. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. No necesitas la vida perfecta, no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas que sea tuya. Que cuando te mires al espejo, veas a alguien que está intentándolo, que está siendo honesto consigo mismo, que dejó de vivir pidiendo permiso. Y si todavía no estás ahí, si todavía sientes ese cansancio, esa desconexión, esa pregunta sin respuesta, está bien. Hoy es un buen día para empezar. No hace falta que cambies todo, solo hace falta que empieces a preguntarte: ¿qué parte de mi vida es mía de verdad? Y luego, una pequeña decisión cada día para que esa parte crezca. Maquiavelo lo entendió hace 500 años. El mundo intenta moldearte, el sistema intenta controlarte, las expectativas intentan definirte. Pero hay una mitad de tu vida que es tuya, y con esa mitad puedes construir algo que valga la pena. La pregunta no es si tienes permiso para hacerlo. La pregunta es si vas a dártelo.